Esta semana le pedimos a Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, si podía aproximarse desde una perspectiva científica, desde la especialidad suya, ¿no es cierto?, a lo ocurrido en Condesuyos, en Arequipa, con esta mina de oro, donde 27 personas fallecieron debido a un incendio ocurrido en el socavón. Ricardo ha hecho un trabajo exhaustivo, ha buscado información y creo que esta mañana podemos conversar con él largo y tendido en relación a este tema. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido, como siempre. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. Cuando supiste de esta noticia terrible, ¿por dónde quisiste comenzar el análisis de caso? Bueno, los geógrafos siempre tenemos una mirada sistémica, ¿no? Entonces creo que es importante ver varios aspectos de un accidente tan importante como el que ha pasado, ¿no? No solamente, perdón, por el número de vidas que ha cobrado, que es altísimo, ¿no?, en un solo accidente, sino además por, creo, cómo se está enfocando. Estamos escuchando que es, digamos, un hecho aislado, que no había ocurrido algo así desde hace mucho tiempo, y tal vez de verdad no había ocurrido algo de estas dimensiones, pero tenemos muchos accidentes en minería. La minería es una actividad muy importante en el Perú que necesitamos como país cuidar, ¿no? O sea, no podemos tener una mala imagen afuera porque inmediatamente los compradores se resienten, ¿no? Dicen, no sé si seguir apoyando una actividad que no tiene suficiente cuidado. Así que vamos a hablar un poquito de este accidente casi como un estudio de caso, porque considero que, como te comentaba un poco antes del programa, como sí pasa en otras áreas, por ejemplo en la aviación, cuando hay un accidente se hace un estudio exhaustivo y todas las empresas vinculadas a la aviación están inmediatamente atentas para poder incorporar nuevos estándares que aseguren que la aviación sea más segura y que no se vea perjudicada en términos de imagen tampoco. Así que esa es un poco la dirección de lo que te traigo el día de hoy. De acuerdo, vamos entonces a meternos de lleno, si nos ayudan nuestros compañeros en control para ver las gráficas que has traído y entender un poquito qué es lo que ha pasado. En principio, ¿cómo una empresa que se supone ha pasado tantos controles, ¿no es cierto?, por parte del gobierno regional, cuya función es la de la minería de este tamaño, la función de supervisión, puede tener 27 fallecidos, Ricardo? La verdad es que es un poco extraño porque para que ocurra un accidente en general no basta un hecho aislado, ¿no? Usualmente lo que tenemos es una concatenación de eventos. Un conjunto de situaciones, ¿no? Así es, ¿no? Tienes un montón de infortunios, ¿no? O sea, alguien no se fijó a tiempo, alguien llegó tarde, alguien dijo ahorita lo arreglan y de pronto tienes un montón de elementos. Y ciertamente pueden ser fallas técnicas o pueden ser fallas humanas. Como sea, tenemos que saberlo y tiene que ser además público para poder resolverlo y asegurarse que esto no pase en otras minas, porque esta no es una mina cualquiera. Primero, tenemos montones de minas como estas en el Perú, y claro, no estamos hablando de Toquepala, Cuajones, ciertamente, pero vamos a ver un poco lo que ha sucedido. Por ejemplo, estas son las víctimas mortales en minería según el tipo de empresa y año. Entonces, lo que tenemos es una mina, tiene empleados propios, tiene además contratistas y además tiene, digamos, aliados, ¿no? Empresas conexas. Claro. Y lo primero que podemos ver es que todos los años hay lamentables pérdidas. Este año me parece que teníamos unas 5, a las que ya tendríamos que añadir estas 27. Entonces acaba de dar un salto enorme y recién estamos en mayo. Claro. ¿No? Entonces, ahora, todos estos son víctimas mortales. O sea, en el 2017, 40, en el 2019, 40, en el 2021 tuvimos más de 60 y esto es lo que está pasando. Y como podemos ver, la gran mayoría además son contratistas mineros, son titulares mineros, ¿no? En algún año sí tenemos contratistas, sí, sobre todo. Sí, claro. Y claro, es muy difícil controlar empleados que no son tuyos. Entonces ahí es donde viene esta parte un poco perversa de la contrata, ¿no? De la famosa subcontrata. Entonces, bueno, como sea, una mina tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo en ella, ¿no? Eso implica capacitaciones, etcétera. Entonces vamos a ver un poco las siguientes para poder entender exactamente dónde está. A ver. Gracias. Sí, aquí está la mina de Yanaquiwa, pero quise anotar que está muy cerca a donde fue el accidente a comienzos de año. ¿Te acuerdas este huaico que pasó? Claro. Y que se llevó a un pequeño pueblo en Arequipa? Está muy cerca, ¿no? Mira. La otra cosa es que aquí tenemos el cañón del Colca y acá tenemos el cañón de Cotahuasi.
O sea que esto es pleno Arequipa, ¿sí? Y esta mina tiene varias minas alrededor, ¿no? Entonces en realidad es un conjunto de minas, no es una mina aislada y solitaria. Vamos a ver un poco la siguiente. Ricardo, antes que cambies, una pregunta adicional. Buena parte de la minería peruana está en cabeza de cuenca. ¿En este caso hay cuencas cercanas, cuenca de, digamos, ríos importantes? No me parece que sea un río, digamos, famoso, ¿no? Yo no lo veo así, pero al final todo termina en el mar, ¿no? Ahora, no es una mina, como es una mina técnicamente denominada pequeña, me parece que solamente tiene lo que se conoce como una chancadora, o sea, un pequeño nivel de refinamiento básico. Entiendo. Y tiene algún tipo de lavado, por lo que vamos a ver en una de las imágenes. Ok, veamos la siguiente. Esta es una de las minas, pero esta es otra que se llama Cerro Rico. Acuérdate de ese nombre porque lo vamos a ver en la lista de minas que pertenecen a esta empresa. ¿También de oro? También de oro, ¿no? Esta de acá. ¿Ves la mancha? Sí, sí, claro. Todas estas manchas pues, son justamente la parte minera, ¿no? Y el valle está aquí. Entonces muchos de los empleados vienen justamente de estos pueblos del valle para trabajar a la mina, ¿no? De acuerdo. Por eso es que lo que hemos visto son campesinos, básicamente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Siguiente imagen, por favor, para poder pasar. Y podemos amarrar incluso esto con migración, porque de los 27 fallecidos, 18 eran de Puno, Ricardo, fíjate. Bueno, Arequipa recibe una gran población minera. Exactamente. Una gran población migrante, perdón. Este es el campamento y como puedes ver, ¿no? Hay una especie de laguna que justamente es, y todo esto acá son un poco relaves, como producto de este lavado, digamos, de roca para poder separar a nivel muy básico el oro de otros minerales, ¿no? Ok, es una zona básicamente de desierto, Ricardo. Sí, ¿Qué vegetación hay allí? Digamos, la vertiente occidental de los Andes sería un poco la parte final de lo que llamamos la yunga, ¿no? Okay. El comienzo tal vez de claro, 1700 metros aproximadamente, ¿no? Sí, alrededor hasta 2000, ¿no? Hasta 2000 metros, de acuerdo. Muy bien. Pero podemos ver que tiene instalaciones importantes, no, sí, ¿no? Claro. O sea, esta no es una minita con un huequito y se acabó. Decir, ¿no? Es pequeña, ¿no? Sí. Vamos a ver la siguiente, por favor. Esta es la página web de la mina Yanaquiwa y yo lo que hago siempre es invitarlos, ¿no? a buscar fuentes oficiales. Entonces, parte de la información que vamos a ver es de la propia mina. Por ejemplo, su propio comunicado. De repente podemos pasar a verlo. Es este. Y entre las cosas que creo que tenemos que anotar es que dice, en total 175 trabajadores fueron evacuados. O sea, felizmente el desastre no ha sido mayor, ¿no es cierto? Y se están tomando todas las medidas urgentes y necesarias para investigar las causas. Esta investigación yo recomendaría que fuera lo más abierta posible, lo más pública, porque muchas otras minas como estas necesitan esta información para asegurarse, insisto, que esto no vuelva a ocurrir. Las personas fallecidas pertenecían a una empresa contratista especializada en servicios mineros, justamente lo que estábamos conversando. Claro. Entonces, ¿cómo controlar empleados que no son tuyos? Ahí hay que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Ahora, digamos, es importante también tener, como lo mencionabas, los datos finales de qué fue lo que pasó, no solo para mejorar los procesos dentro de la mina, sino también porque las exigencias de los compradores internacionales de oro es cada vez mayor respecto a quien ofrece el producto, ¿no es cierto, Ricardo? Y entonces, digamos, se curan en salud para tener gestión y procesos muy eficientes. Así es, algunos minerales en el mercado son muy susceptibles, digamos, claro, ¿no? Son especialmente sensibles. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de los diamantes, que tienen tan mala fama, ¿no? Sí, con explotación de niños, con esclavitud. Sí, señor. Entonces, claro, que una persona, que además no es cualquiera la que se puede poner un diamante, ande por la calle exhibiendo su riqueza y además a costa de que está muy mal visto. Claro. Entonces, muchas empresas vinculadas al oro, a los diamantes, están haciendo un esfuerzo por asegurarse que este sea un oro limpio, sean diamantes limpios. Así es. Que trabajan no con niños y que además son respetuosos de los derechos humanos, que además cumplen con todos los estándares laborales, de seguridad, etc. Entonces, un accidente como este pone en alerta a los compradores externos, ¿no? Totalmente. Dentro del mismo comunicado, lo último que quería comentarte sobre el comunicado es que dice, poco después se activó el plan de contingencia. Este es un concepto muy usado, que también se utilizó, por ejemplo, durante la crisis del derrame de petróleo de Repsol, y nunca vimos el plan de contingencia. Entonces, inmediatamente escuchamos que hay un plan de contingencia y yo lo que recomendaría es que fuera expuesto, porque primero todos podemos aprender
en términos de prevención. Así es. ¿No? O sea, recordemos que cuando hablamos de un desastre, como cuando hablamos del niño, hablamos del antes, del durante y después. El plan de contingencia tiene que estar hecho antes para aplicarse después. Pero todas las minas deberían de, digamos, saber qué es lo que ha pasado y si esto ha funcionado, ¿no? Claro. Entonces tú hablarías de la mayor transparencia y conocer los protocolos que se han utilizado para que esto no ocurra en el futuro, digamos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Siguiente, por favor. Entonces, lo que nos dicen es, ¿no? Dentro de la página, ¿sí? No del comunicado. Ok. Dice, la minera sostiene que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden ser prevenidas, porque tiene una parte justamente de seguridad. Ajá. También considera que la seguridad es responsabilidad de cada trabajador. Aquí creo que hay una especie de doble discurso. Ok. Porque la seguridad no es solamente del trabajador, ¿no? La empresa tiene que asegurarse, tener sistemas de alerta, ¿no? Algo está fallando, hay gases porque parece que hubo una explosión. ¿Cómo puede haber un incendio dentro de una mina? ¿Cómo puede haber un cable? Esta figura del cable a mí me recordó inmediatamente el caso de un fast food en Lima, que recordarás que terminó electrocutando dos jóvenes empleados. Sí, señor. ¿No? Y que después escuchamos que las máquinas habían estado pasando electricidad durante días y nadie hizo nada. Ahora, Ricardo, esa frase es un hallazgo, ¿ah? También considera que la seguridad es responsabilidad de cada trabajador. Es una suerte de pequeña lavada de manos, digamos, ¿no? Bueno, ustedes encárguense. En seguridad se usa mucho esta expresión. Recordemos hace años que el lema de INDECI es tarea de todos. Tarea de todos, ¿no? Claro, es verdad que todos tenemos que involucrarnos, pero también cuando se diluye de esta manera es como que alguien haga algo y eso quiere decir que yo no voy a hacer nada. Claro, ¿no? Buen punto. Lo siguiente dice, por lo tanto, la minera garantiza la existencia de condiciones seguras en nuestras diferentes áreas de trabajo. Pues, los hechos acaban de desmentirlo. Entonces, por esto es que es tan importante entender exactamente qué pasó y que lo sepamos todos, por el bien de la empresa, por el bien de la minería y por el bien de otras minas y de otros trabajadores. Pero porque además todos podemos aprender, ¿no? Instruye prácticas de trabajo a las cuales reflejen métodos seguros y eficientes para el cumplimiento de las tareas, corregir las deficiencias, modificar instalaciones, cambiar procedimientos y capacitar a nuestros trabajadores, educándonos y entrenándolos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Sí, en el papel todo estaba perfecto y claro, siempre vamos a escuchar a quién se le iba a ocurrir que esto iba a suceder y finalmente sucede. ¿Y nuestros trabajadores son los trabajadores también de una contrata? ¿Crees que hablan de ellos también? Me parece que en algún momento los menciona en alguna parte de la página, pero la verdad es que no lo recuerdo. Dale. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver la siguiente. Y algunas estadísticas o algo digamos, básico de la mina, ¿no? La mina explota, pero también compra oro, comercializa oro. Okay. Es decir, compra y vende oro porque alrededor hay otros mineros pequeños, tal vez en proceso de formalización, que la mina de alguna manera ayuda, apoya en el proceso de formalización, pero también compra este oro para poder, digamos, negociar mejor, ¿no? Entonces es una mina que tiene varios papeles, varios roles en el territorio. Y además dice que es subterránea, esto es otro tipo de mina, ¿no? Por eso vimos en las imágenes esta especie de túnel. Y dice que la mina Esperanza cuenta con 9 bocatomas. Acá tenemos los nombres en donde justamente aparece Cerro Rico, Esperanza 1, Esperanza 2, y tenemos Consuelo 1, Consuelo 2 y otras más. ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza una mina como esta? Vamos a ver de repente la siguiente, creo que era. No, todavía. Ok, los métodos de explotación. Primero, es de corte y relleno, es decir, cortan y vuelven a rellenar, ¿sí? Para poder cortar en otra parte. Okay. El minado es convencional, utilizándose equipos de perforación Jacklec. ¿Qué es Jacklec? Ahorita lo vamos a ver. Perforación horizontal, ¿no? Horizontal y vertical. Tenemos los dos tipos para poder ir más al fondo, dependiendo de las zonas a explotarse. En los avances se usan las palas neumáticas, en transporte realizan locomotoras U35. A mí también me llamó la atención este número, vamos a ver qué cosa quiere decir. Y tenemos empresas especializadas contratas. Entonces también sería interesante saber de qué empresa eran las personas ahí que han están los fallecido. nombres de las empresas Así con es. las que subcontratan y sería bueno saber si el Ministerio de Energía y Minas tiene opinión o un punto de vista sobre ellas o las evalúa o las monitorea, digamos. Pero ¿no? quienes primero deben de estar preocupadas son ellas mismas. No, porque supuesto, son sus empleados los que no. están expuestos en una mina que no es la Qué suya. duda cabe, Ricardo. ¿No es cierto? Me gana el tiempo, Ricardo. Vamos rápidamente con la siguiente imagen, Gracias. por favor. ¿Qué tenemos aquí? Esta es justamente la maquinaria, ¿no? Ok. Con esto es con una especie de drill, ¿no es cierto? Con el que se hacen los huecos y se va sacando a la mina. Es decir, es un trabajo muy manual, no estamos hablando de grandes máquinas.
Y este era el U-35. El U-35 en el que se transporta dentro de estos túneles el mineral. Veamos la siguiente. Entonces, esta mina recibió un premio muy importante, en una certificación que es RJC, que justamente habla de joyería limpia. Entonces, lo que nos está diciendo es que esta mina, digamos, justamente cumple todos estos estándares y además los sociales, además los ambientales, etc. Una certificación de calidad, ¿no es cierto, Ricardo? Así es. Digamos, una especie de minería justa. De check, correcto, correcto. Ok, vemos la siguiente. ¿Y cuál es la producción de esta mina? La producción ha ido aumentando, como podemos ver, que es la línea azul, y hoy día está produciendo, esto es una estadística hasta el 2019, exporta, más de $80 millones al año. No tan pequeña, ¿no es, Ricardo? No, claro que no. Entonces, y claro, hay muchas minas pequeñas en el Perú. El Perú es un país minero, hay cientos de minas por todo el Perú y esto creo que tiene que verse como una verdadera oportunidad de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Ricardo, ¿algún dato más que nos falte para cerrar? No sé si falta alguna, me parece que sí. Sí, justamente el número de trabajadores que tiene son alrededor de 250, ¿no? Una mina que tiene 250 trabajadores, más subcontratas, más aliados, yo no diría que es una mina pequeña, yo diría que es una mina entre pequeña y mediana, una mina que por lo visto va a quedar en el recuerdo de los peruanos y que tiene que aprovecharse, digamos, en el medio del dolor esta oportunidad de aprendizaje, ¿no? Para asegurarnos que no vuelva a suceder. Totalmente. No es hacer leña del árbol caído, es encontrar causas para mejorar y, por supuesto, la empatía y la solidaridad con las familias de las personas que han fallecido. Gracias, Ricardo, como siempre, por traernos estos enfoques diferentes y tan interesantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.